Al streaming, sí. Ahí sí. Bien, vamos a dar inicio a la actividad. Primero que todo, muy buenas tardes. Quiero saludarlos en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y darles la bienvenida a este coloquio, ¿no es verdad? Agradecerles su asistencia, su participación y saludar también el interés de todos ustedes por participar de esta instancia de reflexión y de análisis de una cuestión que ha estado en la agenda pública, ¿cierto?, durante este año, y que probablemente esta sea, si no es la primera, sea una de las primeras actividades que a nivel nacional se están realizando para analizar este fallo tan reciente que todavía lleva recién un par de días solamente de que haya sido publicado su contenido completo, ¿no es verdad? Así vamos a dar inicio al coloquio, este coloquio que se denomina Despenalización del aborto en 3 causales, análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional y sus repercusiones, que va a contar con la exposición de los profesores que me acompañan en esta oportunidad. Vamos a, en primer lugar, comenzar con la exposición de la profesora Yanira Zúñiga, que es doctora en Derecho, ¿cierto?, y profesora de Género y Derechos Humanos de nuestra facultad. Profesora Zúñiga. 20 minutos, ¿no? Sí. Bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bien, lo que yo voy a hacer, y esa es la razón por la que hemos alterado el orden que aparece en la publicidad del coloquio, es tratar de componer un resumen para que luego podamos hablar y eso facilite también las preguntas. He tratado de hacer una sistematización de las cuestiones que tuvo que conocer el Tribunal Constitucional y sobre las que se pronunció en el voto de mayoría. Ya mis compañeros podrán hacer algunas referencias a las disidencias y a algunos votos individuales. Básicamente, como ya todos saben, el proyecto de despenalización de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, que ese es el nombre oficial, es un proyecto que se presentó el año 2015, por lo tanto lleva ya alrededor de 2 años de tramitación, y ese proyecto finalmente involucró algunas modificaciones durante su tramitación, que son algunas de las cosas que finalmente se discutieron en el Tribunal Constitucional. En el sector izquierdo tienen las reglas generales o los contenidos de el proyecto que finalmente se aprobó, incluido también el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Vale decir, lo que contempla el proyecto es un modelo de indicaciones, como ya saben, por oposición a un modelo de plazos, es decir, que solo se permite la interrupción del embarazo en ciertas causales estrictas, que son las que son suficientemente conocidas: riesgo vital, malformación genética de carácter, ahí debería decir letal y no fetal, violación. Tanto la causal 1 y 2 durante la tramitación en el Congreso tuvieron una retracción, es decir, eran más amplias en su origen, básicamente porque la primera causal permitía la interrupción tanto actual como futura de riesgo vital. Esa distinción se excluyó durante la tramitación. Y la manera en que queda la segunda causal, la que habitualmente se refería con la fórmula de inviabilidad fetal, también se restringió al punto de que corresponde a un número que ya se discutió durante la tramitación bien acotado de enfermedades de carácter genético que son incompatibles con la vida. La causal de violación tuvo algunas modificaciones que me voy a referir enseguida. Hay establecimiento de obligaciones prestacionales. Esto es importante porque esta es una de las objeciones que se planteó ante el Tribunal Constitucional. Es decir, no solo en rigor se establecía que no se aplicaría en esos casos de ahí en adelante la pena que tiene contemplado el Código Penal, sino que además se crean prestaciones adicionales que puede requerir la mujer que se encuentra en una de estas 3 situaciones. A eso me refiero con obligaciones prestacionales. Por lo mismo, se reguló un régimen de objeción de conciencia, que eso siempre lo tuvo el proyecto, solo que hubo una discusión sobre su alcance, que es la discusión que llega como objeción al TC. Se establece un régimen de acompañamiento. Ese régimen de acompañamiento a lo largo de la tramitación del proyecto se va robusteciendo, es decir, va encontrando, tiene más regulación en el texto final. Se establecen reglas especiales en el caso de que la gestante sea menor de 14 años
y en el caso de mujeres en situación de discapacidad, como vamos a ver, la regla que se discute es más bien la distinción que opera entre menores de 14 años y mayores de 14 años que tienen un régimen distinto de prestación de consentimiento por parte de representantes legales. Y finalmente, se establece obligaciones de denuncia o comunicación según se sea también menor de edad o mayor de edad. Es comunicación solamente en el caso de personas mayores de edad y denuncia en el caso de menores de edad. En el caso de la causal tercera, es decir, violación, esto también es uno de los elementos que se cambió del proyecto original, porque el proyecto original, si ustedes recuerdan bien, tenía una preferencia por la tutela de la obligación de confidencialidad del personal de salud que cede en el texto final, donde de todas maneras hay algunas obligaciones, al menos de comunicación hacia el Ministerio Público. Ese es más o menos el régimen, desde luego con algunas reglas más específicas que si alguien tiene interés luego podemos comentar. ¿Qué es lo que ocurre? Como es suficientemente conocido, se presentan dos requerimientos, uno por parte de senadores, que es el primero que se presenta, y luego se presenta el de diputados, pero si uno lee los dos textos tienden a haber coincidencias, pueden haber mayores desarrollos argumentales de algunas de las objeciones, pero tienden a haber coincidencias respecto de cuáles son los puntos. Yo diría que el gran punto que se discute es la cuestión de orden competencial. O si el legislador en realidad puede despenalizar, y si despenalizar significa desproteger y por lo tanto incumplir el mandato de 19 número 1, y si además, en el supuesto que pudiera despenalizar, podría además, y sería un plus, esa es la tesis de los dos requerimientos, un plus lesivo sería establecer la prestación, ¿no? En la lógica de los requirentes, despenalizar sería menos lesivo, pero con todo también sería inconstitucional. No es que sea distinta la objeción. También se agregan algunas objeciones porque el proyecto contendría una serie de diferenciaciones que estarían injustificadas y que transgredirían entonces el 19 número 2. Entre otras, las diferenciaciones de régimen que comenté antes, entre menores de edad, efectos de la prestación del consentimiento, que en algunos casos se exige que concurra la voluntad del representante legal, y en el caso de las mayores de 14 años, en cambio, se exige solamente la notificación, ¿no? Y además que eventualmente puedes quedar excluido uno de los representantes, uno de los padres, para ponerlos en términos de los progenitores de la gestante, porque no se exige un consentimiento de consumo, sino a preferencia de la menor. La menor puede decidir a quién se lo solicita o a quién se lo notifica según sea el caso de interrupción del embarazo. Y esto, a juicio de los requirentes, significaba también una diferenciación reñida con el 19 número 2, y habían también diferenciaciones que se invocaron sobre todo en el requerimiento de diputado, que significarían crear diferenciaciones odiosas entre distintos tipos de vida prenatal, para decirlo en términos sencillos, entre distintos fetos derivados de su origen. En un caso, por la hipótesis de violación, los fetos estarían en peor situación según la tesis de los requirentes. Los fetos que provienen de una relación sexual no consentida que aquellos que provienen de una relación sexual consentida, porque estos últimos no estarían expuestos al riesgo de interrupción del embarazo. En cambio, los de violación sí, y el mismo razonamiento se hace también para la causal 2, ¿no? Y en el causal 2, además, se argumenta que se violarían reglas especiales de protección en materia de derechos de personas con discapacidad, porque se hace equivalente la situación de la malformación fetal de carácter letal con una discapacidad, ¿no? Y entonces se dice, además se está violando un mandato antidiscriminatorio especial contenido en la Convención de Derechos del Niño y además específicamente en la Convención del Sistema de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, evidentemente ambos tratados ratificados por Chile, y por lo tanto la objeción también termina vinculando al quinto inciso segundo. El articulado limita, dicen también los requirentes, en ambos casos la objeción de conciencia de manera inconstitucional. ¿Por qué razón? Básicamente porque en el proyecto que termina aprobando el Congreso, la objeción de conciencia solo alcanza a los profesionales de salud
que intervengan en el quirófano, en la interrupción del embarazo, y como seguramente ya conocen, no alcanzaba tampoco a toda la institución, que era la cuestión más debatida, ¿no? Y entonces, por las razones que entiendo que va a explicar luego el profesor Paredes, uno de los puntos, de los nudos de discusión, y es precisamente lo que vamos a ver, que es una de las impugnaciones que acoge finalmente el Tribunal Constitucional, es esta cuestión sobre el alcance de la objeción de conciencia, ¿no? Quienes pueden invocar. Y por último, los dos requerimientos terminan con una serie de consideraciones bien variopintas, ¿no? Pero varias de ellas tienen que ver con el valor o pertinencia de los tratados internacionales y de la jurisprudencia internacional en esta cuestión. Básicamente, por un punto que ya mencioné, porque los mismos requirentes invocan esos tratados como parte del estándar de control de constitucionalidad, pero al mismo tiempo hay un precedente del sistema interamericano, que es el fallo de la Corte Interamericana en el caso de Artavia Murillo, en que, para quienes no lo conozcan, es un fallo del 2012, que descarta que bajo el sistema interamericano se pueda entender que el nasciturus es persona, que es un precedente incómodo para las tesis de los requirentes, y entonces buena parte del desarrollo que se hace en esos dos textos busca dar cuenta, sirviéndose de la propia jurisprudencia del TC, que eventualmente no serían vinculantes los pronunciamientos de tribunales internacionales y que en cualquier caso los tratados internacionales tendrían un valor infraconstitucional. Ese es más o menos el esquema, como he dicho, muy simplificado, con desarrollos para los profesores de civiles. Interesante todo el retorno que hace el requerimiento de los senadores a cómo se establecieron las reglas pertinentes del Código Civil, particularmente el artículo 75, incluso a los trabajos de Andrés Bello, que es toda una curiosidad, ¿no? Si alguien quiere ver eso está particularmente desarrollado en el requerimiento de los senados. Y entonces, como ya saben, el fallo no acogió las objeciones que eran transversales sobre la lógica de cuál es el contenido del 19 número 1. En realidad las objeciones terminaban afectando a las tres causales en las tesis de los requirentes. No es que hubieran diferencia, se impugnaron las tres causales. Y esa impugnación general, como ya es suficientemente sabido, no fue acogida por el TC en una votación que tiene la distribución que tienen en pantalla. Y sin embargo sí se aceptó la impugnación en cuanto a la extensión de la objeción de conciencia, particularmente en lo relativo a la cuestión de la objeción con carácter institucional, con una disidencia de esos dos ministros que está muy desarrollada en el voto respectivo. ¿Cuáles son las coordenadas para el análisis que declara el mismo fallo? Yo no voy a decir que las siga en todos los casos, siempre estoy hablando del voto mayoría. Las que dice el mismo fallo que sigue. Dice, mire, yo voy a hacer una historia normativa del aborto en Chile, me parece pertinente, porque había una discusión en los requerimientos sobre si en realidad antes del año 89, que es cuando se modifica el artículo 119, en realidad existía la figura del aborto terapéutico en términos amplios o no, o si era más bien una práctica que se ceñía a esta doctrina más restrictiva, que es la doctrina del doble efecto. Sobre esto voy a volver. Entonces, habían algunos que decían, no, si mire, nunca hubo una práctica tan abierta. Entonces, había esa discusión. Pareciera ser que por eso se considera pertinente hacer una cierta reconstrucción de esa historia. Se hace una reconstrucción también del lugar que tiene la regulación del aborto y la protección de la vida prenatal en la discusión constitucional, particularmente en la judicatura constitucional, es decir, cuáles son los fallos. Sobre todo, en buena medida se tratan de sistematizar los criterios que han utilizado los tribunales constitucionales, sobre todo en el último tiempo, asumiendo el mismo fallo, hace una distinción por etapas entre la década del 70 y fallos más recientes, habla de 3 etapas, 70, 90, y los fallos más recientes, entre los que están algunos que han tenido mucha influencia, como el fallo de la Corte Constitucional Colombiana o el fallo de la Corte Portuguesa del 2010. En fin, más o menos están referidos esos fallos. Asume una posición de presunción de constitucionalidad y por lo tanto de inversión de la carga de justificación. El voto de mayoría afirma que quien debe demostrar que esto es inconstitucional no es
el legislador, sino quienes presentan la impugnación, y entonces asume una tesis como punto de partida de deferencia al legislador, que al menos se observa respecto de la fundamentación de por qué finalmente termina no acogiendo la impugnación sobre las 3 causales, pero no es tan clara respecto, como les va a explicar el profesor Paredes, respecto de la manera en que razona sobre la objeción de conciencia. Pero en fin, la declara como un punto de partida. Y luego utiliza estándares de interpretación conforme a la Constitución, dice dinamismo de la interpretación constitucional y limitación en consecuencia de la interpretación originalista, a pesar de que para también reconstruir cuál es el estatuto del constitucional del embrión, también le dedica varios pasajes a la discusión que se produjo en la Comisión Ortúzar. Por lo tanto, tampoco es tan cierto que no haga un análisis, aunque declara que este análisis sería limitado. Esta es una reconstrucción más bien mía. ¿Cuáles serían los ejes de razonamiento? Estatuto Constitucional de la Vida Prenatal, lo mismo que en el fallo de Píldora, esto parece ser que entienden todos que es la cuestión más relevante, ¿no? Y que de ahí deriva. Aprovecho de decir que la cuestión más sobresaliente de este fallo es que cambia el precedente de Píldora del día después, es decir, en Píldora afirmaba que el nonato era persona y que la protección se establecía desde el momento de la concepción, y aquí abandona esas 2 premisas, ¿no? Y en realidad reenvía a un precedente anterior del año 95 sobre muerte encefálica, para no decir que está cambiando del todo el asunto, ¿no? Casi como si estuviera unificando jurisprudencia. Precisa el contenido del derecho a la vida y el ámbito competencial de regulación. Sobre esto voy a volver. Extrae consecuencias del establecimiento de la ley en materia de derechos y deberes del paciente, creando un nuevo paradigma que son interesantes para la discusión en orden a tanto a la autonomía de la mujer como en lo relativo a la cuestión de si la regulación prestacional era en sí mismo un plus lesivo. Establece distinciones entre objeciones de mérito y objeciones de constitucionalidad, aplica el test de proporcionalidad al estado actual de la legislación, es decir, a un sistema de punición completo, para justamente argumentar por qué un cambio satisface de mejores maneras las exigencias de proporcionalidad, y también razona en clave de derechos de la mujer. De hecho, una cosa que creo que ha salido en prensa es que en el considerando 35 dice algo así como la mujer es también sujeto de derecho, ¿no? Voy ya tratando de terminar para ajustarme al tiempo. Como dije, sobre el Estatuto Constitucional del Nonato, afirma que el nasciturus no es persona, sino un bien constitucional de mucha importancia, ¿no? Hace esas 2 afirmaciones. También señala que la Constitución construye el concepto de persona a partir de la idea de nacimiento, hito que considera relevante en una serie de reglas constitucionales. Es decir, lo que hace o lo que intenta hacer, me parece, el Tribunal Constitucional, es decir, yo estoy construyendo una noción de persona constitucional, que es una objeción o una discusión que se ha dado. Si en realidad podíamos traspasar la discusión del derecho civil sobre el estatuto de persona a la discusión constitucional, entonces lo que pareciera querer decir es, no, mire, yo estoy tomando el nacimiento no porque lo tome el Código de Bello, sino porque el nacimiento es también un hito importante en la constitución de estatutos para el sistema constitucional, y a propósito de eso cita algunas normas constitucionales. A propósito de la reforma constitucional de 1999, que se estableció mediante la ley 19.611, les recuerdo que esa reforma estableció la regla de prohibición de discriminación entre hombres y mujeres en el año 99, pero al mismo tiempo cambió la disposición del artículo 1, que en el texto original de la Constitución decía los hombres nacen libres e iguales, y lo cambió por el texto actual que dice las personas. Y cuando hizo eso hubo una discusión en el Congreso en que varios parlamentarios dejaron constancia que ellos entendían que ese cambio de la voz persona no excluía la protección del nonato, que también lo era. Y entonces esa es una de las discusiones en los requerimientos, ¿no? Y entonces lo que afirma, para no extenderme, es que no tiene valor interpretativo constitucional relevante a estos efectos esas constancias que eran intervenciones de las cuales los parlamentarios quisieron que se dejara constancia expresa,
porque dicen no pueden ser consideradas una ley interpretativa porque no cumplen ni con el quórum ni con el control que tiene por expresa disposición del artículo 93 de la Constitución, ni tampoco tienen valor interpretativo porque no es pertinente, porque esa discusión era a propósito del 19 número 2 y no del 19 número 1, ni tampoco del 1 en rigor, ¿no? Y también a propósito de la naturaleza humana, que es algo que evidentemente se citó la regla del quinto inciso segundo sobre la naturaleza humana, asumiendo que ese era un argumento para sostener que el nonato en tanto teniendo calidad de humano, entonces era persona, esa era la tesis. Entonces lo que hace el fallo es darle un giro positivista, que se lo menciono sobre todo a los estudiantes de constitucional, en que termina diciendo, mire, sí, pero esa naturaleza humana es a condición de que esté reconocida como derecho en los tratados o en la Constitución, que eso es lo que plasman en realidad. Por lo tanto, no es naturaleza humana a secas. Sobre el derecho a la vida, hace una distinción entre, y que la traduzco en los términos en que aparece en el considerando 48, dice el derecho a la vida es distinto de la vida. Es decir, en el fondo lo que está diciendo el voto de mayoría, hay que distinguir entre la vida como una realidad biológica, entre los procesos simplemente de vida, y el derecho a la vida, que es una cuestión finalmente de protección. Cuándo queremos y cómo queremos proteger esa vida, que sigue siendo una cuestión normativa, no descriptiva. El derecho a la vida no es absoluto. Sobre el contenido del derecho a la vida también hace algunas precisiones que pueden ser interesantes para otras discusiones. Consiste en vivir una vida digna y no en ser privado arbitrariamente de ella. No le corresponde, esta es la parte más importante creo de este razonamiento que hace sobre el derecho a la vida, no le corresponde al TC fijar, dice el voto de mayoría, la protección que se hace del derecho a la vida, ni tampoco ante el silencio del constituyente el principio de la vida, ni tampoco las disposiciones relativas al final de la vida, que entiende, también retomando su precedente sobre muerte cerebral, que son de absoluta competencia legislativa. Y la competencia para regular, como he dicho ahí, principio y fin de la vida sería del legislador. ¿En qué sentido el paradigma establecido por la Ley de Derechos y Deberes del Paciente es tomado en cuenta por el fallo? Para descartar varias cosas: la reducción de la constitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo solo al caso de la doctrina del doble efecto, porque dice, mire, si no le corresponde al médico determinar cuál es el riesgo que asume un paciente, en este caso la mujer, respecto de su vida. Esa es una decisión de la propia paciente, y es una decisión de la propia paciente porque la ley lo dice aquí. Entonces, ese cambio de paradigma significa una restricción de la discrecionalidad médica. Esa es la tesis. En segundo lugar, para corroborar la necesidad de consentimiento informado de la mujer en el caso de las causales 2 y 3, y establece además que no es que se esté creando algo muy distinto a lo que existía antes. En el fondo, dice el voto de mayoría, la regulación de la prestación médica correlativa para la interrupción del embarazo no sería más que una especificación del 19 número 9 del Derecho a Protección de la Salud, y en todo caso una garantía de igualdad ante la ley. Y por último, que las diferenciaciones en el régimen de menores de 14 años serían inconstitucionales, lo descarta, porque dice que esa misma ley, sumada a la ley 20.418, que establece derecho a acceso a la información y otras prestaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos, la que se dictó después de píldora del día después, esa ley también hace distinciones para la entrega de píldora de anticoncepción de emergencia, que toma también criterios de edad. Por lo tanto, dice, no agrega nada nuevo. Voy tratando de terminar. Distingue las objeciones de mérito y de constitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque varias de las objeciones que se plantearon decían relación, por ejemplo, con el número de médicos intervinientes en la determinación de los diagnósticos en la causal 1 y 2. Les recuerdo, para riesgo vital se requiere solo un médico cirujano, y para la segunda causal se requieren solo 2 médicos especialistas. Y entonces las objeciones de los requirentes sostenían que era muy poco el número de méritos.
Lo que, de médicos. Lo que dice el TC es, mire, esa es una discusión que le corresponde al legislador. Si son 2, 3, menos, etcétera, no es una discusión que corresponda resolverla al Tribunal Constitucional. Si se requiere despenalizar la causal 1, esto lo volvió a decir también el expresidente Piñera, que no era necesario. Bueno, esta objeción se planteó también, ¿no? Que no era necesario porque los médicos en la práctica sí lo harían. De hecho, el voto de disidencia cita incluso el código de ética médica, etcétera. Entonces se dice, mire, no sería necesario, serían muy pocos los casos en que realmente habría riesgo vital en el caso del embarazo, etcétera. Bueno, el TC dice, pero bueno, esta es una cuestión, de nuevo, también de mérito, y es el legislador el que decide si conviene o no conviene regular. Y la mejor forma de afrontar el trauma de una violación, porque también los requerimientos insisten en el hecho de que en el caso de la tercera causal, permitir la interrupción del embarazo solo agrega también un trauma a la mujer. No solo afecta la vida del feto, sino que le agrega un trauma psicológico a la mujer. Bueno, dice también el TC, eso es una cuestión que es de mérito y no corresponde pronunciarse. Aunque algo también hace, no es que lo descarte totalmente, también termina utilizando algunos de los elementos de las audiencias públicas, al menos para descartar que no haya afectaciones, que no haya trauma en el caso de las mujeres violadas. Punición absoluta del aborto y test de proporcionalidad lo utiliza, como he dicho, el esquema actual, con una punición absoluta, dice no es idónea para evitar el aborto, y se citan las mismas cifras que presentó el gobierno, que no habrían sido desvirtuadas en la tramitación del requerimiento. El derecho penal es la última ratio, ya nos contará el profesor Fernández, dice como es la última ratio, entonces hay medidas alternativas, ¿no?, para proteger la vía prenatal. Y no se satisface la proporcionalidad en sentido estricto porque hay cargas desproporcionadas para las mujeres, que esa es la tesis que desarrolla la respuesta de la Presidenta de la República ante los requerimientos. La razón por la que se ha insistido que sería constitucional la despenalización desde el punto de vista del gobierno es que se trataría de 3 hipótesis en que la carga de mantener un embarazo significaría una desproporción muy alta para la protección de los derechos de la gestante. Lo interesante es que hace una referencia a la jurisprudencia de abogado de turno, y dice algo así como, mire, si consideramos que era mucho pedirle a un abogado que atienda gratuitamente, entonces, bueno, también es mucho pedirle a una mujer que geste en estas condiciones. Para ir terminando, hay varios guiños, creo yo, desde el considerando 35, el 38, que razona sobre la emergencia de una legislación variopinta que va creando más derechos a las mujeres, hasta algunos extractos que les propongo mirar en la lámina, donde se hacen ciertos guiños. Yo no diría una perspectiva de género, pero se avanza en la consideración de la mujer como sujeto de derecho, sobre todo en la confrontación con el fallo de píldora del día después, en que, como supongo la gran mayoría de ustedes saben, ni siquiera se menciona la posición de las mujeres. Entonces, eso es un salto cuántico, si uno lo mira desde esa perspectiva. La mujer no puede ser considerada un instrumento utilitario de protección. La protección de la vida prenatal tiene sus límites en la protección de los derechos de las mujeres, que deben primar. Es posible que eso también dé elementos para reconstruir régimen de aborto más amplio, ¿no? Un razonamiento como este uno podría extenderlo a otro tipo de régimen. ¿Por qué tiene que decidir el juez, el marido, el médico o no la mujer? Mientras la mujer está embarazada puede celebrar actos y contratos, es responsable ante la ley, puede seguir trabajando, estudiando, puede ser candidata, puede votar. Para todos estos actos no se la considera en interdicción pasajera. Y por último, en una de las objeciones, solo en un acompañamiento no activo. ¿Por qué se refiere a esta cuestión? Porque respecto de la tercera causal se objetaba que el acompañamiento no tuviera carácter disuasivo. Les recuerdo que el acompañamiento en la redacción final del proyecto es en cualquier caso voluntario, es decir, la mujer podría negarse a recibir ese acompañamiento. Y entonces la objeción que se planteaba por los requirentes, sobre todo en el requerimiento de la Cámara de Diputados, es que a juicio de los requirentes
para balancear mejor los derechos en juego, en este caso la vida prenatal, debería el acompañamiento tener un carácter disuasivo. Bien. Eso como líneas generales, después podemos volver a algunas de las cuestiones más específicas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Zúñiga. Les recuerdo que finalizadas nuestras 3 exposiciones vamos a abrir unas rondas de preguntas ahí para que puedan manifestar sus inquietudes, consultas, comentarios a nuestros expositores. Para continuar con nuestro panel, es el turno del profesor Felipe Paredes, aquí a mi lado, que es doctor en Derecho también y profesor de Derecho Constitucional de nuestra facultad. Profesor Paredes. ¿Esta funciona? Muchas gracias, Ramón. Yo igualmente les saludo, les agradezco su asistencia. Creo que es una bonita tradición que cada vez que haya una sentencia o un hecho de relevancia pública nos juntemos aquí a conversar. Y véanlo también esto como una conversación. Entonces, también es una invitación a que en la segunda parte puedan ustedes también intervenir activamente. Siempre es un desafío hablar después de la profesora Zúñiga, ¿no? Parecería que es un bisturí y va desmenuzando una precisión analítica realmente admirable, y eso también tiene su lado positivo, que a mí me va a permitir también apoyarme mucho en la presentación de ella. Yo simplemente voy a desarrollar una idea, que es que voy a criticar el segundo capítulo de la sentencia, es decir, la parte en la que acoge el requerimiento de inconstitucionalidad respecto de la regulación de la objeción de conciencia. Voy a argumentar en el sentido de que es la parte más débil de la sentencia. No se olviden, el rol 3729, este es el número de este fallo, acaba de salir hace 2 días, salió el lunes por la noche. Hemos intentado leerlo también un poco con la prisa que nos motivaba a tener esta discusión, con las cosas todavía en caliente, y yo creo que es una sentencia que vamos a seguir conversando sobre ella durante mucho tiempo, ¿no? Solemos criticar normalmente que el Tribunal Constitucional es un tribunal que dice poco o que dice cosas de una manera un poco rudimentaria. Creo que aquí hay mucha sustancia. Y la presentación anterior mostraba, yo creo, la gran cantidad de temas que la sentencia va tocando. Como ya se decía, la sentencia uno la puede estructurar en dos grandes capítulos, ¿no? El primero, en el que se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo que estaban contenidas en el proyecto de ley, y sobre eso se vierte una serie de argumentaciones que son básicamente las que ya les explicaba la profesora Zúñiga, y tiene una segunda parte que es la impugnación de las normas relativas a la objeción de conciencia, y bueno, luego tiene 3 votos disidentes. En realidad son los 2 votos disidentes los más importantes, y un tercero que en realidad no tiene mucho contenido, respecto de cada uno respecto de uno de estos capítulos, ¿no? En el fondo es el voto que elaboran los perdedores en cada una de estas dos discusiones. Como ustedes saben, este es un asunto de gran relevancia pública en el que se ha expresado, yo creo, con bastante claridad toda esta tensión que existe muchas veces en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, ¿no? Todos estos mitos que les cuentan los constitucionalistas acerca de esta discusión, acerca de la legitimidad de la jurisdicción constitucional, y cómo esto, digamos, a veces pugna con los principios de la democracia que nos parecen tan lejanos, y que en ocasiones anteriores quizás nosotros tenido que mostrarles antecedentes de derecho comparado. Bueno, por fin tenemos un verdadero antecedente en nuestro ordenamiento jurídico que nos permite teorizar sobre esta discusión y discutir con datos más concretos. Y yo creo que esa tensión se cruza, está presente, estructuralmente presente en la sentencia. Y entonces la sentencia lo que parte haciendo, algo esto ya lo explicaba Yanira, empieza con una especie de declaración de principios, ¿no? Por decirlo así en términos técnicos,
la sentencia, antes de entrar a cada una de las causales en específico, sienta las premisas sobre las cuales va a razonar, ¿no? Dice, antes que entremos en materia, hay que más o menos decir que este tribunal tiene un papel jurídico, que no es un tribunal político, y más o menos va a operar sobre una serie de premisas. Una de esas premisas no es la única, pero pareciera ser que el tribunal le da, al menos desde el punto de vista de la cantidad de tinta que le dedica, es la que parece que reviste mayor importancia, es la deferencia al legislador, ¿no? Pero también hay otras ideas allí, desde el punto de vista, si se quiere, de la concepción constitucional o de la idea sobre la interpretación constitucional que el tribunal confiesa, con la que con los lentes que se va a poner para leer el proyecto, ¿no? Dice, bueno, además también es importante la idea de la interpretación evolutiva de la Constitución, y como decía muy bien la profesora Zúñiga, en algún sentido destierra la idea del originalismo interpretativo que había estado presente mucho tiempo en su jurisprudencia. También en este mismo sentido apela al argumento sistemático, pero de todas estas consideraciones que tampoco se sabe muy bien, digamos, cómo operan todas juntas, ¿no? Pareciera ser que la más importante es la de la deferencia al legislador. A mi juicio, por primera vez el tribunal dice esto en términos tan claros y tan categóricos y tan sistemáticos, ¿no? Hay antecedentes previos donde el tribunal dice, mira, sí, es que con el legislador hay que ser deferente porque reviste, ¿no?, una cierta autoridad democrática, pero por primera vez lo dice, lo desarrolla y intenta justificar su criterio. Dice, mire, todo lo que yo voy a hacer de ahora en adelante significa que esto lo voy a analizar con estos lentes ópticos de la deferencia. ¿Qué significa la deferencia? En términos sencillos. Creo que de lo que dice el Tribunal Constitucional podemos desmenuzar esta idea en 3 elementos, ¿no? O sea, si queremos interpretar la idea de deferencia que tiene el Tribunal Constitucional, uno podría decir, son 3 cosas para el Tribunal Constitucional. Lo primero, el legislador goza de un margen de discreción, eso dicen, ¿no? En la teoría del derecho público se suele hablar más que de discreción, de libertad de configuración normativa, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Lo que los teóricos del derecho llaman discreción, nosotros llamamos libertad de configuración normativa, y esto significa en términos muy sencillos que en la Constitución no están todas las respuestas a los problemas jurídicos, sino que el legislador tiene un ámbito de libertad, ¿no? La Constitución le sitúa un margen y el legislador se puede mover dentro de ese margen, ¿no? Y obviamente su actuación estará penalizada o, bueno, anulada cuando se salga de ese margen. Segundo elemento, la ley goza de una presunción de constitucionalidad, nos dice el Tribunal Constitucional. Esto es muy importante porque significa que y el tema de los estándares es un gran tema también dentro de la teoría del derecho, que a diferencia de cómo ha actuado en otras ocasiones, acuérdense del fallo Píldora, ¿no? En el fallo Píldora el tribunal dice, mire, es que aunque hay una leve sospecha de inconstitucionalidad, ya es motivo suficiente para declarar la inconstitucionalidad. Acá dice, mire, no, la ley goza de una presunción de constitucionalidad, por lo tanto, quien quiera impugnar la ley debe demostrar su inconstitucionalidad, ¿no? Y debe argumentar que la ley es inconstitucional y por lo tanto pesan sobre la impugnación una serie de cargas, llamémoslas así, cargas procesales. Argumentación, justificación, prueba. Bueno, en la medida en que aquí no se sabe muy bien si hay prueba, bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Y en tercer lugar, un criterio de cierre, ¿sí? Que ante la duda, la ley es inconstitucional, ¿sí? Si no se sabe muy bien, si no hay tantas razones en un sentido o en otro, pues la ley debe ser declarada constitucional. Y obviamente hay una justificación profunda para esta mirada, ¿no? Para esta forma de abordar el juicio de constitucionalidad, que se da justamente porque la justicia constitucional ha estado desde siempre sometida a esta crítica, ¿no? ¿Cuál es la crítica? Es en términos también muy sencillos, que cuál es la legitimidad que tienen estos señores, estos 10 señores que nadie ha elegido, ninguno de los ciudadanos hemos elegido directamente y a los cuales tampoco les podemos pedir cuentas, para anular una decisión democrática que al menos no hemos adoptado directamente los ciudadanos, pero al menos
lo hemos hecho interpósita personas, ¿no? Decimos los juristas, lo han hecho nuestros representantes y en ese sentido, bueno, al menos en una democracia representativa existen mecanismos para que los ciudadanos puedan pedirle cuenta a sus representantes, aunque no actúen directamente y por lo tanto en cuestiones que, y sobre todo a esto hay que sumarle, fíjense, una segunda cuestión que tiene que ver con a mí no me gusta mucho usar la expresión naturaleza, pero con la entidad de las cuestiones constitucionales, ¿no? Normalmente, o muchas de las cuestiones constitucionales, esta por ejemplo, representan problemas respecto de los cuales no hay una solución clara, ¿no? Probablemente todos los que estamos en esta sala no logremos ponernos de acuerdo respecto de la necesidad, por ejemplo, de esta legislación en los términos en que ha sido aprobada, y así como en este tema hay otros que revisten similar dificultad, ¿no? Piensen todas las discusiones que han habido recientemente sobre cuestiones relativas a matrimonio homosexual, a eutanasia, por ejemplo. Y no solamente respecto de cuestiones morales, yo creo que también de cuestiones políticas en el sentido más amplio del término. Y entonces, dado que tenemos este contexto en el que pareciera ser que racionalmente ninguna de las posiciones puede imponerse sobre la base de un discurso netamente racional, la decisión finalmente es política y por lo tanto en ese contexto aún es menos justificado que estos 10 señores terminen tomando esa decisión y subrogando la decisión de los órganos que al menos poseen en alguna medida esa legitimidad, ¿ya? Y entonces con estos anteojos el Tribunal Constitucional aborda el primer capítulo y las conclusiones son las que la profesora Zúñiga ya les explicó, ¿no? Con mayor o menor precisión, rigurosidad, el Tribunal Constitucional llega a una conclusión de que el ámbito competencial del legislador, o que al menos esta cuestión cae dentro del ámbito competencial del legislador y por lo tanto el Tribunal no puede entrar en cuestiones sustantivas, ¿no? Aunque ya decía Yanira, no es cierto porque sí entra, pero al menos hay un principio general. Se da la coincidencia que yo he estado trabajando justamente estos dos temas, deferencia y derechos fundamentales de las personas jurídicas, han sido dos de mis preocupaciones en el último tiempo. Y entonces, claro, esto que yo les he contado, yo lo suscribiría, ¿no? Yo diría, efectivamente, en estas cuestiones el tribunal tiene que seguir una óptica en la que tenga un cierto respeto por la decisión del legislador, pero sí me da algo de temor, que pareciera ser que el Tribunal Constitucional todavía no tiene una teoría sobre la deferencia. Y eso es súper importante porque una teoría sobre la deferencia nos debería explicar qué es la deferencia, qué tipos de deferencia existen, en qué caso usarla y en qué caso no usarla, ¿no? Lo contrario de la deferencia sería no sé si existe la rigurosidad, ¿no? Si uno es deferente, lo contrario sería la rigurosidad, o sea, examinar la ley con mayor rigurosidad. No nos dicen en qué casos sí y en qué casos no. Y entonces creo que eso es peligroso porque en el fondo si uno habla de deferencia sin tener esa teoría, pareciera ser que esto se puede convertir en un mero ejercicio retórico, ¿no? En una mera figura retórica. Dice, bueno, aquí vamos a ser deferentes porque y simplemente esto enmascare unos fundamentos que ya o una decisión que ya se ha tomado con anterioridad. Y creo que el mejor ejemplo de esto es el segundo capítulo de la sentencia, porque a mi juicio el segundo capítulo de la sentencia contradice todo lo que dijo antes sobre deferencia y sobre el juicio acerca de la delimitación competencial entre el legislador y la función jurisdiccional, en este caso la jurisdicción constitucional, que es el relativo a la objeción de conciencia. Muy brevemente, la objeción de conciencia es un supuesto clásico de desobediencia al derecho. Como otros, ¿no? Como la violencia revolucionaria, como la desobediencia civil o incluso como el comportamiento delictivo, que tiene una serie de coordenadas, ¿no? Que se caracteriza porque permite eximir la aplicación de una norma invocando razones morales. Ese es el primer elemento de la objeción de conciencia. Pero el objetor de conciencia no aspira a cambiar el ordenamiento jurídico, ¿no? Como por ejemplo puede ser quien incurra en desobediencia civil o la violencia revolucionaria, que lo que busca es derrumbar el sistema. Pero por otra parte, el objetor de conciencia no acepta el castigo que le impone la desobediencia de la norma.
Este proyecto es curioso porque regula por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, al menos de forma expresa, la objeción de conciencia. Siempre se ha hablado de si existe o no la objeción de conciencia a la luz de una serie de disposiciones constitucionales, en particular las disposiciones constitucionales respectivas a la libertad de conciencia, ¿no? Pero nunca había estado tan claro si efectivamente en Chile se reconoce, no se reconoce y qué concepción de la libertad de conciencia, que como muchos derechos fundamentales existen distintas miradas. Fíjense, el proyecto regulaba en su artículo primero, número 3, la objeción de conciencia respecto del personal médico que labora dentro del pabellón quirúrgico. Esa era la fórmula original, ¿no? Ya lo explicó también la profesora Zúñiga, pero con dos precisiones. En el caso de que haya en el centro de salud personal médico objetor de conciencia, el centro debía poner a disposición personal de reemplazo, ¿no? Esa era la primera excepción, por decirlo así, a esta regulación. Y la segunda excepción, o la segunda norma especial, más bien la segunda norma especial estaba relativa a que el centro no podía invocar, los profesionales no podían invocar la objeción de conciencia en dos casos, ¿sí? En el caso de la indicación terapéutica, es decir, si había peligro, si la vida de la madre corría peligro, este peligro era inminente, no se podía invocar la objeción de conciencia. Y en segundo caso, en el caso de la indicación criminológica, el proyecto contemplaba, y contempla plazos para su ejercicio, que son 12 y 14 semanas, dependiendo de la edad de la madre gestante, ¿no? 12 semanas si es mayor de 14 y 14 semanas si es menor de 14 años. Bueno, si el vencimiento de ese plazo es inminente, decía, tampoco se puede invocar la objeción de conciencia por razones obvias, ¿no? Porque pone a la persona en una posición, en una situación de punibilidad, ¿no? En una situación de punibilidad. Y entonces yo creo que aquí hay que distinguir tres clases de reproche. No sé si cuánto me queda, Ramón, si mi moderador no me estaba controlando. Estoy dentro de tiempo, ¿no? Aquí yo creo que hay que distinguir tres clases de reproche que los requerimientos formulan en contra del proyecto. Este proyecto, como les decía, que contemplaba la objeción de conciencia solo en términos personales y respecto del personal que participa dentro del quirófano, ¿no? Lo que podríamos decir en primer lugar, la objeción de conciencia ampliada, ¿sí? Ampliada al resto del personal del centro de salud. Pensemos, por ejemplo, en un funcionario administrativo, ¿no? Que dice, esto es un aborto, qué sé yo, no lo quiero ingresar, por ejemplo, ¿no? Segundo reproche, podríamos llamarlo la objeción de conciencia sin excepciones, ¿no? Quienes impugnaban el proyecto justamente alegaban porque las excepciones eran inconstitucionales, estas dos excepciones que yo les mostré. Y el tercer reproche decía relación con esta objeción de conciencia institucional, no referida ya a las personas físicas, las personas naturales que trabajan en los centros de salud, sino a las instituciones que afirman tener un cierto ideario, ¿no? Esa es la noción que yo quiero que tengan en mente, que afirman tener un cierto ideario. Esto es así, no lo dice exactamente así el voto de mayoría. Creo que el voto de minoría lo desmenuza de mejor, lo desmenuza de mejor forma. El Tribunal Constitucional acoge el primer reproche y el tercero, pero también lo hace, digamos, implícitamente acoge el segundo, ¿no? Y lo hace de una forma un poco bastante tramposa, ¿no? Eliminando una parte del inciso final de esa disposición, que lo que hace es cambiar totalmente el sentido de la disposición. Se las voy a leer. Lamento no haberles puesto la lámina allí, pero dice lo siguiente: la objeción de conciencia es de carácter personal, y en ningún caso, podrá ser invocada por una institución. Eso decía el proyecto original. Entonces le borra, en ningún caso, y por lo tanto queda la objeción de conciencia de carácter personal y podrá ser invocada por una institución, ¿no? Eso es lo que queda finalmente y lo que se aprueba como ley. Creo que eso es tramposo y desde el punto de vista argumentativo es una contradicción con lo que afirma en la primera parte de la sentencia. Por varias razones. Yo creo que aquí, y entonces en ese sentido, el tribunal no debió haber acogido la impugnación. En primer lugar, porque
si es que el tribunal afirma en la primera parte que va a ser deferente justamente porque es una cuestión en la que no hay acuerdo y hay un debate esencialmente controvertido en el marco de una sociedad, bueno, el hecho de que no solamente se trata del mismo debate, sino que también es otro debate gigantesco en la teoría de la Constitución, el hecho de si las personas jurídicas son susceptibles de ser titulares de derechos fundamentales, ¿no? La objeción de conciencia es una forma específica de un derecho fundamental, que es la libertad de conciencia. Entonces, la primera cuestión es, bueno, pero si sobre esta cosa existe, pesa o hay un desacuerdo tan grande como puede haber sobre otras cuestiones que el tribunal afirma, entonces, dado que hay este desacuerdo, yo no voy a entrar en cuestiones sustantivas. En segundo lugar, porque para hacerlo debe reescribir el proyecto. Y entonces, toda la justificación del Tribunal Constitucional para ser deferente, que es la legitimidad democrática, no el hecho de ser un mero legislador negativo, aquí, digamos, esa justificación no existe. Aquí el Tribunal Constitucional no solamente no es legislador negativo, sino que es derechamente un legislador positivo, está reescribiendo el proyecto, no solamente. O sea, esto en términos generales, ¿no? El tribunal se supone, o al menos todo lo discutible que puede ser la función de la jurisdicción constitucional respecto de que el tribunal tenga derecho de veto, capacidad de veto, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente hace un tribunal constitucional, veta disposiciones de un proyecto de ley. Acá no solamente veta, sino que añade cosas que no estaban en el proyecto original. Y en tercer lugar, porque otra de las razones para ser deferente son las razones institucionales, es decir, las consecuencias que una decisión de esta naturaleza puede producir, ¿no? Coloquialmente, esto se expresa en el aforismo, no vaya a ser que el remedio es peor que la enfermedad. Y yo creo que con esta decisión el Tribunal Constitucional deja expuesto el texto definitivo que se aprobará como ley a una serie de problemas prácticos que no sabemos cómo se van a solucionar, simplemente por citar un par de ejemplos. Yo estoy seguro que ustedes van a poder encontrar otros aquí. En primer lugar, vamos a tener distintos estatutos jurídicos, ¿sí? Vamos a tener, por una parte, centros públicos, centros privados sin ideario, centros privados con idearios, con objetores de conciencia, centros privados con idearios sin objetores de conciencia. ¿Cómo vamos a articular todo eso? Es una primera dificultad que yo creo que es relevante. En segundo lugar, al reconocer explícitamente o al eliminar las excepciones, creo que se producen problemas de dos índoles, ¿no? En primer lugar, yo creo que porque la solución que da, entonces, en definitiva, es que una institución con ideario que objeta el proyecto, o sea, la solución es el traslado de la paciente. Y entonces yo creo que este traslado puede dar origen a dos tipos de problemas. En primer lugar, un problema relativo al ejercicio de la praxis médica, ¿no? Al cumplimiento de la lex artis. ¿Qué pasa si hay una mujer con peligro inminente de morir y el centro objeta y por lo tanto debe ser trasladado, ¿no? Y en segundo lugar, creo que también hay un problema, lo que les decía antes, ¿no? De responsabilidad penal. Bueno, ¿qué pasa si una persona invocando la indicación criminológica el centro objeta y se le vence el plazo? Esa persona queda en posición de ser juzgada penalmente. Y en tercer lugar también hay un problema económico, ¿no? Los traslados tienen un costo, tampoco se sabe quién va a costear eso, si el Estado, el centro que objeta o la misma paciente. Y en tercer lugar, y yo le insisto que esta lista es meramente ejemplar, también no se sabe muy bien, y de esto algo hemos visto en las noticias al rector Sánchez hablando el día de ayer, creo, cómo se va a resolver el conflicto entre la libertad de conciencia del centro y de sus trabajadores, ¿no? Me imagino que no todos los trabajadores de los centros. No, yo la verdad no conozco muchos casos. Todos sabemos que la Universidad Católica ha sido una de las instituciones que ha estado detrás de esto, y por lo que veía yo ayer en televisión tiene una red asistencial bastante grande en Santiago, pero desconozco si aquí en Valdivia, en otros lugares hay otros centros, pero me imagino que no toda la gente que trabaje allí suscribirá el ideario del centro de salud o de la institución, o no necesariamente. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los estudiantes que hacen una pasantía, que hacen el internado? Yo qué sé. Simplemente, entonces, me imagino que ustedes tendrán otros ejemplos y podremos conversar sobre esto con mayor
detalle en el debate. Yo simplemente lo dejo hasta aquí y les agradezco sinceramente su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Paredes. Ahora, para finalizar y dar luego espacio a la ronda de preguntas, los dejo con el profesor José Ángel Fernández, que es también doctor en Derecho y es profesor de Derecho Penal de nuestra facultad. Profesor. Buenas tardes. Primero le quiero agradecer a todos ustedes su asistencia y paciencia. Para ceñirme al tiempo establecido voy a leer mi ponencia. Bien, esta ponencia se va a articular en 3 apartados. El primero realizará algunas consideraciones generales sobre la problemática del aborto desde la realidad chilena. En el segundo apartado trataré de explicar el impacto de esta reforma en el derecho y la práctica penal. Y en el tercero haré una breve referencia al derecho penal español y a las opiniones que se han manifestado en la prensa nacional en la tramitación de esta ley para compartir con ustedes una hipótesis sobre cuál va a ser el futuro de esta reforma. Bien, comenzando con el primer apartado, para muchos de nosotros la aprobación de esta ley no da una respuesta satisfactoria a la problemática del aborto. Si bien esta ley va a permitir que algunas mujeres no se vean sometidas a la amenaza de la pena y al peligro para la salud e integridad física y psíquica que comporta la realización de un aborto ilegal, los casos de aborto fundamentados en las 3 causales de la ley son, estadísticamente hablando, poco relevantes. La propia sentencia recoge los datos ofrecidos por el Ejecutivo, en el que se constata que en el año 2014 hubo en los establecimientos hospitalarios 30.000 egresos por aborto y solo hubo 148 mujeres condenadas. Huelga decir que estos datos no incluyen los abortos clandestinos. La pregunta que se hace uno es si alguien puede pensar que estos 30.000 casos de aborto tuvieron como causa alguna de las 3 indicaciones de la reforma. La mayoría de las mujeres que quieren abortar lo hacen por razones que nada tienen que ver con las causales de esta ley. Algunas lo hacen por problemas económicos, otras por embarazos no deseados, otras porque son muy jóvenes para criar un niño, otras porque prefieren dedicarse a sus estudios o a su carrera profesional y otras simplemente porque no quieren tener un niño. Debido a esta larga heterogénea lista de razones, para tratar de manera adecuada el aborto, a mi entender, solo cabe plantearnos si aplicamos o no, o instauramos un sistema de plazos o continuamos con el castigo del aborto. Bien, la Constitución obliga a proteger la vida del que está por nacer. No hace referencia a la protección penal, pero aunque fuera así, incluso en un sistema de plazos o mixto, es compatible la inclusión de un delito que castiga aquellos casos que se interrumpen el embarazo más allá de los plazos y supuestos expresamente regulados. Es decir, si instauráramos un sistema de plazos en Chile, yo creo que se cumpliría con la dicción del artículo 19.1 de la Constitución, ¿bien? Porque se protege penalmente, ¿bien? Muchos de los detractores de esta ley afirman que la vida tiene una protección casi absoluta en nuestro derecho vigente. Esta afirmación, de un punto de vista normativo, es completamente errada. Si uno es consecuente con esta afirmación, el aborto debería estar castigado con penas similares al parricidio o al asesinato, que dependiendo de quién ejecute el hecho, puede llevar penas de 20 años hasta presidio perpetuo calificado. Pero como la mayoría de ustedes conocen, esto no es así. Por contrario, tenemos el delito de aborto que en los casos menos graves puede llevar una pena de 541 días de prisión, que en la práctica supone no ingreso de la prisión de la mujer o del médico. Pero es que además tenemos la curiosa figura del delito de infanticidio chileno, en el que su pena sensiblemente menor al establecer el parricidio se fundamenta precisamente en un plazo, el de 48 horas. Es decir, tenemos respecto a los niños recién nacidos un plazo de plazos y no tengo noticia por ahora que ninguna queja por parte de los partidos conservadores. Bien, esto supone que en nuestro derecho positivo comprende el derecho a la vida como un bien sujeto a ponderación en el que los primeros estadios de la vida biológica prevalecen otros bienes o derechos. Desde un punto de vista criminológico, quiero plantear la siguiente hipótesis. Es una hipótesis y quizás, ojalá me equivoque. Bien. Es posible que la aplicación de esta ley incida directamente en el aumento de abortos clandestinos, entendidos estos como los realizados en lugares y por personas no calificadas para realizar abortos. Si se establece un sistema efectivo de fiscalización de los centros médicos, los profesionales de la salud pueden tener menos incentivos para continuar realizando abortos que hasta la fecha realizaban con mayor tranquilidad o con mayor impunidad. Pero solo una hipótesis.
Bien, el segundo apartado, respecto a las consideraciones penales, para ilustrar a la audiencia y a los que no han tenido todavía derecho penal, parte especial, existen 4 modelos políticos criminales de despenalización del aborto. El primero es el sistema de libre elección, que suele venir acompañado con un sistema de plazos, es decir, es libre hasta cierto plazo, y en algunos casos viene complementado con un sistema de indicaciones. Pasado ese plazo, usted puede abortar si concurren alguna de estas indicaciones. ¿Bien? Además, el sistema de libre determinación de la mujer suele ir limitada por regla de consenso discursivo o consentimiento informado. Es decir, en algunos casos se obliga a la mujer, para una mujer, sentarse y que alguien le diga pues las posibilidades que tiene, si puede adoptar o no. Entonces, viene también limitado a veces el sistema de plazos con un sistema de consejo discursivo, consentimiento informado. ¿Bien? Una obligación que tiene que pasar la mujer, bien, en algunos casos para mí justificada, para determinar su aborto. ¿No? El segundo, el sistema de indicaciones justificativas previas y expresamente tipificadas, que es la que establece en esta ley. ¿Bien? Son indicaciones previas, expresas y expresamente tipificadas, y esto supone, y es lo fundamental, que los justiciables van a tener mayor certeza de cuándo puede realizarse un aborto, sobre todo los especialistas médicos, cosa que no sucede con el siguiente, ¿bien?, que es el sistema de justificación, exculpación ligado a causales que deben ser probadas judicialmente, que es el que existía hasta la actualidad. En la actualidad, a pesar del todavía vigente artículo 109 del Código Sanitario, se podía realizar un aborto justificado si se demostraba en juicio que el médico lo hizo, por ejemplo, en cumplimiento de un derecho deber. El problema es que eso genera mucha inseguridad jurídica porque hay que esperar, ¿bien?, que se realice el aborto, que se haga un juicio y que se diga que sí o que no. En cambio, el sistema que se incluye, ¿bien?, lo más relevante es que da seguridad jurídica a priori. ¿Bien? Los médicos más o menos saben cuándo van a poder abortar. Con nuestro sistema había que esperar, el médico sabía, bueno, habrá una denuncia, habrá una querella, me condenarán o no. Bien. Y por último está el sistema de prohibición absoluta de todo tipo de aborto. Bien, con el proyecto se incorpora el modelo de indicaciones y por tanto en Chile, a partir de la entrada de vigencia, el proyecto va a contar con 2 modelos, no con uno, no sustituye, existen 2. Bien. El del sistema de justificación expresamente tipificado con las indicaciones y el de justificación y exculpación que debe ser probado judicialmente. Es decir, puede ser que en el futuro, bien, se planteen en los tribunales situaciones de justificación de aborto, por ejemplo, en casos de estado de necesidad, medida insuperable, legítima defensa. Por lo tanto, tenemos 2 modelos vigentes, no solo uno. Bien, el proyecto en materia penal reforma el artículo 344, bien, que compone un inciso, es decir, se castigará el aborto, sabe en los casos que estén permitidos por la ley. Amplía el delito de tráfico ilegal de órganos, bien, porque efectivamente este aborto puede generar tráfico ilegal de órganos, y también matiza algunas de las reglas procesales del artículo 261 del Código Penal, que como criterio general, saben ustedes, juristas, que en los delitos, la mayoría de los delitos contra la libertad sexual se requiere la denuncia de la víctima. En este caso hay una pequeña reforma. Bien. Bien. El artículo 344, en lo que se establece, lo que llaman los penalistas, esta ley penal en blanco, bien, solo hace referencia a la mujer, pero no hace referencia al médico, que ya les comento a ustedes que en nuestro Código Penal hay tipos para el caso de que el delito lo cometa la mujer o lo cometa una tercera persona, y en el caso cualificado que sea un médico. Bien, a través de una mala técnica legislativa, también en los preceptos que castigan el aborto cometido por facultativos debían establecido se castiga el aborto de un facultativo, salvo en los casos permitidos por la ley, pero no lo dice. Bien, no obstante, el artículo 119 dice, bien, que está permitido el aborto en las 3 causales, y además regula que son médicos. Por lo tanto, también en los casos de los médicos se establece una causa de justificación no directa, sino por vía interpretativa, una interpretación sistemática, una derogación parcial, como les quieran llamar los teóricos del derecho. Pero es mala técnica legislativa. Bien, estamos ante el sistema de despenalización más conservador posible, el más protector del feto y el más restrictivo de la autonomía de la mujer. Algunos ejemplos. Se exige un riesgo vital para la mujer y no en irrogación de lesiones graves, ni mucho menos de un padecimiento psíquico grave. ¿Bien? En segundo lugar, la indicación embriopática se reduce a una patología incompatible con la vida extrauterina, independiente, de manera redundante, y además tiene que ser de carácter letal. Y por tanto se continúa castigando los casos de aborto de fetos que van a tener una vida independiente contraria a la dignidad de la persona. En la indicación criminógena solo concurre el caso de violación. La propia sentencia constitucional incluye también la violación impropia, que es la violación de menores de 14 años, pero no obstante deja fuera los casos de estupro, ¿bien?, que son casos de
penetraciones anales o vaginales en el que existe un consentimiento viciado. En esos casos no se puede practicar un aborto. ¿Bien? Desde la perspectiva penal, algunas de las causales aducidas en el recurso previo de inconstitucional resultan infundadas. Solo voy a mencionar dos. Respecto al requerimiento que cuestionaba el consentimiento de uno de los padres en caso de menor de 14 años de edad, es decir, esta regla resulta coherente, ¿bien?, ya que la edad de madurez sexual en nuestro sistema penal no es la de 18 años, sino la de 14. ¿Bien? De 14 y 18 años es estupro, pero en general una mujer de 14 años tiene libertad, autonomía sexual, salvo en algunos casos específicos. Por lo tanto, resulta coherente que si tiene libertad para una relación sexual, también va a tener libertad para tomar una decisión en el caso de su autonomía sexual. La necesidad de que una sentencia determine la comisión del delito de violación, que es lo que parecía establecer los requerentes, que en el proyecto lo hace un equipo médico, ¿bien?, médico, esta argumentación es errónea, ya que el proceso penal, con todas sus garantías, está diseñado para determinar la responsabilidad de una determinada persona. Aquí la comprobación a través de una certificación del equipo de salud está destinada a la aplicación de una causa de justificación que puede ser sometida a un control judicial, incluso penal. ¿Bien? Por lo tanto, aquí los médicos lo que no determinan si ha concurrido o no y quién es responsable del delito de violación, sino que concurre si hay indicios suficientes para establecer esa causa. Además, desde un punto de vista institucional y fáctico es imposible, es decir, solo con los plazos para la instrucción y preparación del juicio oral se cumplen los plazos y por lo tanto sería totalmente inviable, ¿bien?, hacer un proceso penal para determinar, ¿bien?, si existe violación y por lo tanto después establecer o realizar el aborto. Bien. A la vista de las disposiciones normativas del derecho, parte de la doctrina, bien, ha discutido sobre la naturaleza jurídica de estas indicaciones. Por una parte, se entiende que estamos en casos de justificación, o incluso para mí en unos casos de atipicidad, y por otra se postula que nos encontramos en una causa de exclusión de la culpabilidad. Bien, para aquellos que han tenido parte general, o al menos hayan entendido esta parte del temario, cosa que dudo mucho, bien, en las causas de justificación, bien, se hace un juicio general y por lo tanto no se determina en qué situación estaba la persona en concreto al realizar el hecho. Bien, yo puedo matar en legítima defensa a una persona y no tener ni miedo y además querer matar a esa persona. Si se da ese hecho de legítima defensa, es un juicio general, no es un juicio concreto sobre la persona y todas las personas que están alrededor, partícipes, también se beneficia de esa legítima defensa. ¿Bien? Si alguien me ataca y una persona me ayuda a defenderme, pues obviamente que yo también estoy fuera de responsabilidad penal y también las terceras personas. Es una causa de justificación. El derecho entiende que ese hecho no es contrario a derecho. Las causas de culpación es un juicio personal, concreto y muy excepcional. En el caso concreto, una persona puede estar en una situación de vida insuperable, estado de necesidad, etc. Lo relevante de este caso es que si se entienden estas causales como causas de culpación, solo van a afectar a la persona que está en esa situación y no a terceras personas, lo que obviamente a los médicos están en una situación bastante complicada. Por lo tanto, no obstante, esta discusión, que es interesante desde un punto de vista lege ferente dogmático, creo que desde un punto de vista normativo no tiene ninguna fundamentación. El artículo 344 dice fuera de los casos permitidos por la ley, por lo tanto hace una referencia a las causas de justificación, la ley lo permite, y el artículo 119 del Código Sanitario establece los casos en que está permitido por un médico realizar un aborto, sin que el médico esté en una situación ni de miedo, ni de estar insuperable, nada. Simplemente justifica, por lo tanto no hay ningún debate para mí. Ha habido varios penalistas, ¿no?, de universidades católicas, bien, valga la redundancia, que han establecido que estas indicaciones serían casos de exculpación, no tienen ninguna fundamentación. Bien, una breve referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional. Establece una prohibición penal diferenciada del nasciturus, bien, cuestiones relevantes desde el punto de vista penal. Bien, por lo tanto, estamos ante bienes jurídicos diferenciados. En ese sentido, la sentencia del Tribunal diferenciada entre la vida y el nasciturus, y esto en penal tiene muchísima relevancia. La sentencia, a la hora de fundamentar la constitucionalidad del proyecto, se ve obligado a rectificar y a criticar un fallo anterior que ha comentado el profesor Atenira, que es la sentencia 740-2007 sobre la píldora del día, después que entendía que el que está por nacer es una persona.
Relacionado con lo anterior, no existe una obligación constitucional de penalización del aborto, lo dice también la sentencia. Parece claro, es cierto, que no se obliga a una penalización absoluta, es decir, nuestra Constitución no obliga a una penalización absoluta de todas las formas de aborto, ni tampoco con las mismas penas que las establecidas a los delitos contra la vida. No obstante, la pregunta que me hago es si el Tribunal Constitucional aceptaría una despenalización total o sustancial del aborto. Cuestión que uno se pregunta. El Tribunal Constitucional hace suyo el principio de protección incremental del feto, que recoge, creo, del derecho internacional. Sí, esto supone que en un determinado espacio de tiempo el feto no tiene ningún peso. Si es diferencial y gradual, hay un momento, no podemos discutir cuál sea, pero hay un momento, un espacio que no tiene ningún peso. Por lo tanto, la decisión corresponde absolutamente a la mujer. Como en el sentido contrario, en un momento determinado, los derechos de la mujer no tienen ningún peso sobre el naciturus. Dentro de los criterios interpretativos utilizados por la sentencia, debemos destacar el de la dinamicidad de la interpretación o correspondencia con la realidad social o política y la crítica que realiza a la interpretación originalista que ha manifestado el profesor Paredes. Bien, si tomamos este criterio interpretativo, bien, junto con el principio diferenciado y gradual del naciturus, es decir, el criterio de dinamicidad y correspondencia con la realidad social, bien, resulta posible que en el futuro se amplíe el ámbito de aplicación de algunas de las indicaciones, es decir, por ejemplo, que el riesgo vital no sea riesgo vital o por ejemplo, se incluyan los casos de malformaciones del feto, bien, o que se incluya, por ejemplo, problemas graves psíquicos a la mujer, se incluyan nuevas indicaciones. Físicos también. O psíquicos. O físicos también, que no están incluidos. O, por fin, se instaura en Chile un sistema de plazos. Bien, porque efectivamente, bien, el principio de protección incremental permite un sistema de plazos y la realidad social chilena, bien, en 10 o 15 años puede cambiar de tal manera que sea atendible un sistema de plazos. Por lo tanto, estos dos criterios abren la puerta a futura reforma. Bien, ¿qué nos depara en el futuro? ¿Cómo viene el tiempo? No, todavía no hay tiempo. Bien, para contestar esta pregunta resulta interesante realizar una breve referencia a la historia de la regulación del aborto en España. Obviamente estamos ante dos países y realidades diferentes, pero coincidirán conmigo que compartimos el doble estándar de la cultura católica. Y como intentaré explicar a continuación, la forma en que los católicos o los que tenemos una cultura católica afrontamos los pecados va a incidir en la futura regulación y aplicación de la normativa relacionada al aborto. España ha tenido dos leyes de aborto aprobadas ambas por los gobiernos socialistas. Hasta 1985 la interrupción voluntaria del aborto fue siempre delito. Solo se permitió en un breve espacio de tiempo en Cataluña durante la Segunda República, entre el periodo del 36 y el 38 en plena guerra civil. Bien, a partir de 1985 se despenalizó tres supuestos: violación, riesgo salud para la salud. En tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto. Y en 2010 se aprobó la ley de plazos actualmente en vigor, que permite el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación. En ambos casos, el Partido Conservador presentó dos recursos de inconstitucionalidad. Bien, vamos a hablar de ellos. En diciembre de 2013, el gobierno del Partido Popular presentó una reforma de la ley de aborto que eliminaba la posibilidad de abortar libremente las primeras semanas y establecía un sistema de indicaciones más restrictivo que el de 1985. Esto fue posterior a establecer el recurso de inconstitucionalidad con la ley de plazos de 2010. No sé si me siguen más o menos el íter. ¿Bien? Bien. No obstante, como voy a explicar ahora, esta sentencia está todavía pendiente de saneamiento por votación y fallo. He estado buscando y por lo menos todavía sigue en esa situación. Bien, vamos a explicar esto un poco. Bien, el Constitucional, al tener presente, después del requerimiento de inconstitucionalidad, que el gobierno del Partido Popular estaba tramitando una ley, bien, decidió no someter al debate el recurso presentado, bien, ante la futura tramitación del gobierno, bien, porque efectivamente si se reformaba, bien, no tenía sentido declarar inconstitucional, además suponía una injerencia, bien, política del Tribunal Constitucional en su propia decisión. Imagínense que el Tribunal ha dicho: mire usted, el sistema de plazos es constitucional, y el gobierno está tramitando un proyecto que vuelve al sistema de indicaciones. Bien, pero en ese íter, bien, ocurrió que el gobierno cambió de parecer, y en la última fase, bien, del procedimiento legislativo pareció que empezó a ralentizar este proceso. Bien, no aceleró la tramitación del proyecto, y en el 2014 el gobierno de Rajoy, pese a tener mayoría absoluta, decide retirar la ley.
el proyecto. Esto supuso la dimisión del ministro de Justicia, que fue el principal valedor de esta medicación. Bien. Por lo tanto, imagínense el supuesto presentar un requerimiento de inconstitucionalidad, iban a reformar la ley, cambiaron de parecer, dejaron la ley como está. Hubo una reforma posterior en 2017 que cambió algunas cuestiones, pero siguieron con el sistema de plazos. Bien, no lo cambiaron teniendo mayoría absoluta en un sistema parlamentario, lo podían haber cambiado sin ningún problema, no lo hicieron. Bien, mi hipótesis es que si la derecha gana las próximas elecciones, esta va a tener un comportamiento semejante al del Partido Conservador Español. Resulta inverosímil políticamente que el eventual gobierno de Piñera derogue esta ley y volvemos a la actual regulación. Si para esta formación política constituye una cuestión de principios oponerse a esta reforma, puede sin problemas derogar esta ley y aprobar una nueva. Es verdad que cabe la posibilidad de que ante una eventual derogación se presente un recurso previo de inconstitucional por entender que existe una obligación constitucional de proteger los derechos reproductivos de la mujer. Pero esta concepción liberal está muy lejos de ser admitida en nuestra cultura constitucional. O quizás sí, no se sabe. Así que, si para el Partido Conservador esta reforma viola gravemente derechos fundamentales, resulta muy fácil la solución. Incluye la derogación en el programa político de las próximas elecciones y cuando esté el gobierno proceda a llevarlas a cabo. Es más, además de volver al sistema de indicaciones, le recomiendo que incluya una cláusula en el artículo 10 donde establece las causas generales de exención de responsabilidad penal, donde se prohíbe expresamente la aplicación de algunas de estas causas en los casos de aborto. También que aumente las penas del delito de aborto, en especial en los casos de violación, ya que los requerentes califican en el caso del aborto realizado por violación como un asesinato. Por lo tanto, aumenten las penas e impongan las penas del asesinato. Y por último, reformen el artículo 1 de la Ley 18.216 para que se excluya expresamente la aplicación de alguna de las penas sustitutivas en los casos de aborto. Bien. Bueno, pero con un 70% de apoyo de la ciudadanía chilena a favor del aborto, vuelvo a mencionar que resulta políticamente inverosímil que volvamos a la situación actual. En ese sentido, el expresidente ha manifestado con una confusa afirmación de que está a favor de la vida, cuando se le ha preguntado por el aborto. En fin, para terminar, como ocurrió con la regulación del divorcio en Chile, con el tiempo abortar en Chile será una conducta socialmente aceptada y veremos como nuestros familiares, amigas y conocidas de derechas, al igual que se divorcia, ahora abortan legalmente. Es decir, serán pecadoras, pero habrán expiado sus pecados sabiendo que en la liturgia de los medios de comunicación y del Tribunal Constitucional sus representantes políticos se pusieron ante crímenes tan horrendos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Fernández. Ahora, finalizadas nuestras exposiciones, vamos a abrir una ronda de preguntas, comentarios. Creo que para optimizar un poco el tiempo vamos a recoger un par de preguntas para que puedan ser contestadas conjuntamente. Se abre la discusión. Y un comentario ya, el profesor Vera. Hola. Bueno, yo creo que felicitarlos a ustedes por esta iniciativa de discusión del proyecto. Creo que es muy interesante. Me perdí un poco la ponencia de Yanira, pero bueno, ya la veré por streaming. Principalmente una pregunta para José y otra para Felipe. Para José, lo dejaste deslizar en tu ponencia que podría haber alguna cierta causal de atipicidad o estar vinculado esto del proyecto del aborto con la tipicidad o la atipicidad. Me gustaría si acaso podías, referirte a eso, me parece súper interesante. Y para Felipe, ¿cómo crees tú que va a operar justamente lo que planteabas tú, la objeción de conciencia de los centros respecto de los empleados? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la Católica, que yo vi por ahí decir de que parece que los profesores que trabajaban en la Católica no podían ir a los centros privados a hacer abortos, por ejemplo. Se les iba a recomendar. Eso, gracias. Acá tenemos otra pregunta. Muchas gracias a los tres, me gustaron mucho las ponencias. Tengo dos preguntas, una para la profesora Yanira y otra para el profesor Paredes. Para la profesora Yanira, me gustaría saber si a juicio de usted esta sentencia del Tribunal Constitucional de alguna forma marca un cambio en la interpretación que existe respecto del derecho a la vida, pero en relación a los demás derechos fundamentales. O sea, ahí un poco se esbozó, dice el derecho a la vida no es absoluto. Y el profesor Fernando igual lo mencionó, o sea, que de hecho se está sometido a cierta ponderación, sobre todo considerando en otras situaciones en que el Tribunal Constitucional se ha referido al derecho a la vida, por ejemplo en el caso
en relación a la eutanasia, que el derecho a la vida tiene esta dimensión de derecho-deber. Entonces, eso principalmente. Y para Felipe, es una pregunta en realidad bastante práctica. A mí me gustaría saber tu opinión también respecto de si esta posición del Tribunal Constitucional en torno a la objeción de conciencia y en el fondo respecto a lo que tú te referías, que cuando se refiere respecto a esto, como que tira por la borda todo lo que había dicho anteriormente, si derechamente es una estrategia política, por más que el tribunal diga esto es un tribunal jurídico y no político, y es una respuesta para dejar contenta precisamente al sector político que presentó el requerimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? La profesora Terna. Sí, yo tengo una pregunta para Felipe. Quiero saber si es que es habitual que los regímenes o el estatuto de objeción de conciencia tenga excepciones, o si es muy raro lo que hacía el proyecto originalmente estableciendo esas excepciones cuando no procede la objeción. Gracias, profesor. Pero quizás partimos con esas 3 primeras preguntas. Bien, respecto a la pregunta de profesor Vera, una cuestión es cómo esté regulado en nuestro sistema. Yo creo que se asemeja más a una causa de justificación, y otra cosa es cómo debería ser o se debería regular. También es posible entender que puede haber causa de atipicidad en el aborto antes de la justificación. Lógicamente es posible, como la tipicidad está antes que la antijuricidad, es posible que en el delito de aborto pueda haber alguna causa de atipicidad. Bien, entonces, como uno puede decir que es atípico, por ejemplo, el deseo de voy a tener relaciones sexuales con mi novia, pero hoy no lo voy a hacer, y entonces eso podría entenderse como una tentativa de aborto o algo así, que diría esto no tiene una relevancia. Es cierto que las primeras etapas de gestación, de anidación, etcétera, yo entiendo, me resulta difícil entender que haya unas cituros ahí, y nada, simplemente que hay una parte de la mujer, bien, que ella decide realizar con esa parte de su cuerpo, bien, una intervención. Si tomo como referencia ese dato, entonces ya no hay nasciturus, que sería un momento posterior, y por lo tanto en ese periodo de tiempo sería una causa de atipicidad, y esa es la idea. Pero hay que ver, justamente, determinar cuándo ese proceso de gestación nace el nasciturus, porque se ha discutido mucho entre nasciturus y persona, pero el problema es antes, cuándo aparece el bien jurídico nasciturus, y eso es un problema también interesante en el derecho penal, porque si es antes de que aparezca, entonces el bien jurídico es atípico porque no hay ningún objeto. Bien, no hay ningún objeto de eso, simplemente. Bien, a ver, son al menos 3 cosas que creo que me plantearon. La primera, Juan Sebastián, ¿no? ¿Cómo va a operar el tema de la objeción de conciencia respecto de los empleados? La verdad es que no tengo ni idea. Pero sí puedo decirte, digamos, cuál es mi opinión sobre cómo debería operar. Esto obviamente se va a resolver probablemente en tribunales. Yo creo que aquí lo que uno debería de esperar legítimamente es cobrarle la palabra al Tribunal Constitucional. Este no es el primer pronunciamiento sobre titularidad de derechos fundamentales sobre personas jurídicas. Hay un antecedente muy ilustre que es el fallo sobre la reforma laboral, donde también se plantea un conflicto similar entre los derechos de los trabajadores individualmente considerados y los derechos de los sindicatos, y el Tribunal Constitucional en ese fallo termina diciendo que en situaciones de conflicto siempre debe primar los derechos de las personas individuales frente a los de las organizaciones, y yo creo que en este caso uno podría esbozar un criterio similar, ¿no? Plantear el asunto como un conflicto de derechos, y en ese sentido el derecho de la institución debería ceder frente a los derechos de las instituciones, de las personas, individualmente consideradas. Pero esa es una posibilidad. La otra es que terminan todos despedidos directamente, ¿no? O que no se les contrate, no sé. Esa, respecto a la pregunta de Juan Sebastián,
Respecto a la pregunta de Consuelo, si esto es una cuestión política, sí, evidentemente que lo es, digamos, pero yo creo que aquí hay que lo que uno le puede pedir a un tribunal constitucional es distinto de lo que uno le puede pedir a un órgano netamente político como es un parlamento, ¿no? O sea, yo creo que a un tribunal constitucional uno sí le puede pedir que resuelva en base a razones generales, ¿no? En base a principios generales y no en base a consideraciones meramente casuística, y si es que efectivamente puede que haya un guiño, como tú lo señalas, a cierto sector de la sociedad, pero creo que en eso el tribunal yerra en que yo no veo ningún problema en que eso se haga explícito. Mira, te cuento cómo funciona esto en derecho comparado. Yo no entré en detalles por el tiempo, pero la fundamentación del tribunal es pésima. Cita jurisprudencia comparada, la cita mal. Cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana las personas jurídicas no tienen derecho en lo absoluto. El único caso muy excepcional es el de los sindicatos, justamente que estábamos hablando a propósito de la pregunta pero no, o sea, es un sistema donde solo tienen derecho las personas naturales. Luego cita Europa. Y Europa es un sistema muy distinto de lo que el Tribunal Constitucional cree decir. Europa es un sistema en el que las personas jurídicas tienen derechos fundamentales solo en la medida en que esos derechos están relacionados con su actividad más esencial, por decirlo así, en términos más coloquiales, si son del giro ordinario de la institución, ¿no? Así, entonces, es legítimo que un diario tenga libertad de expresión, que una universidad o un colegio tenga libertad de enseñanza, pero no es lo que el tribunal dice ser. Y sí existe y por eso yo decía que había una discusión sobre esto, y es una discusión que es plausible y que en eso, digamos, no hay para qué ocultarla. El otro extremo es Estados Unidos, donde allí sí la metáfora persona jurídica casi tiene los mismos atributos que las personas físicas. Hay una sentencia un poco muy similar a esto, que es la sentencia Hobby Lobby, si la quieres mirar, ¿no? Que es una sentencia de una empresa de retail que se niega a vender la píldora del día después, invocando razones justamente morales, ¿no? Piensan como un Falabella, no sé, pero ahí creo que expenden este tipo no se niega a venderla, se niega a distribuirla entre sus empleadores, porque es parte de la política social del presidente anterior, del Obamacare. Y bueno, allí se dice expresamente, pero porque también apunta a razones distintas, creo yo, y la sentencia en ese sentido confiesa de que para Estados Unidos las empresas son importantes y forman parte de su cultura jurídica, y por lo tanto hay que favorecerlas y está, pero sí, en definitiva. Pero creo que el tribunal lo enmascara, y lo enmascara de mala forma. Y respecto a la pregunta de Susan, si es habitual que el estatuto de las objeciones de conciencia contemplan excepciones, yo diría que sí. Piensen ustedes que la objeción de conciencia es una excepción, porque la regla general es la obediencia al derecho, ¿no? Y la objeción de conciencia conceptualmente es una forma institucionalmente reconocida de desobediencia al derecho. Por lo tanto, los ordenamientos jurídicos siempre se preocupan por delimitarla muy bien, ¿no? Por circunscribir los casos a supuestos muy, muy específicos. Y entonces lo que ha hecho aquí el Tribunal Constitucional ha abierto como un forado en esa regulación para expandir mucho más allá de lo que había previsto el legislador, y convertir casi la objeción en una posibilidad de que sea, no sé si la regla general, pero de que haya un número de casos potencialmente alto. Sí, yo no, a pesar de que la pregunta se le formuló a Susan, yo no me resisto a decir algo sobre objeción de conciencia. Coincido con lo que dice Felipe. Fue una construcción también muy ad hoc, porque la construye citando derecho a asociación y libertad de enseñanza, es decir, parece construida, para la Universidad Católica, sin desarrollar las vinculaciones en esa triada. Eso por un lado. Y entonces produce una difuminación de fronteras entre, llamémosle, la libertad ideológica general, que en eso desde luego también puede haber una libertad a la que concurran las personas jurídicas, y las convicciones profundas, que son un requisito de la objeción de conciencia. Lo que no hace es definir esas convicciones profundas, cuáles serían. ¿Y por qué esto es relevante? Porque no es casual que donde ha tenido un desarrollo exponencial la objeción de conciencia sean derechos sexuales y reproductivos.
Eso nos dice algo. O sea, está prácticamente abandonada en otras áreas y es aquí donde se desarrolla. Yo estoy haciendo un proyecto ahora de identificación de concepciones de personas ligadas al ámbito de la salud, y la manera en que se entiende la objeción de conciencia es a la manera del Tribunal Constitucional. Yo tengo una manera de mirar el mundo que mi paciente no comparte y prima mi manera de mirar el mundo. Y entonces con esa tesis de objeción de conciencia, por ejemplo, no se proporcionan anticoncepción, no se hacen ciertos tratamientos, no solo en el caso de mujeres, sino también de varones, como esterilización, porque el médico cree que no es lo que le viene mejor al sujeto, y así sucesivamente. Bueno, con esa concepción inflada de la objeción de conciencia, no hay derechos sexuales y reproductivos que resistan, porque todos estos derechos se juegan en el ámbito del sistema de salud. No son controlados desde fuera, sino que se controlan en ese sistema. Y entonces el riesgo de volver inoperante, y yo diría, esa es la razón por la que la estrategia de las tesis conservadoras ya en la discusión del aborto fue poner objeciones sobre la objeción de conciencia, porque con eso se reescribe en la práctica lo que la norma dice semánticamente, ¿no? Y entonces es ahí donde se juega el problema. A lo que se me preguntaba respecto al derecho a la vida, sí es un considerando en general en que se refiere a esta cuestión y le asigna los dos contenidos que yo mencioné en la lámina, para que se recuerde esta idea de vivir una vida digna, que es una idea que no está muy fuertemente desarrollada en la jurisprudencia constitucional y que genera insumos para otras discusiones, como las de disponibilidad de la vida, la que tú citas en eutanasia, y la idea de la protección ante agresiones arbitrarias a la vida, y yo creo que alude, aunque no desarrolla este concepto, a la idea de arbitrariedad, porque justamente esa es la discusión, si la agresión debe ser arbitraria de otro, o debe haber alguna justificación para entonces que la vida de otro ceda ante otro derecho. Pero como sea, al mismo tiempo le agrega una precisión que luego no desarrolla y que a mí me genera duda. Y dice, mire, el derecho a la vida no es solo una libertad, sino que tiene una faceta proteccional. ¿Qué quiere decir eso? Porque claro, si tú dices es una libertad, queda mucho más claro que el sujeto entonces puede disponer de su vida. Y entonces, claro, si luego eso lo terminas vinculando de nuevo con las reglas del 16 de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que tiene obstáculos a la aceleración de la muerte, puede ser que no sea tan revolucionario en ese sentido, pero habría que ver qué es lo que se deriva de esta aseveración, que no sé bien con qué propósito, porque perfectamente podría haber fundamentado lo que terminó fundamentando sin necesariamente aludir al contenido del derecho a la vida. Bien, antes de cerrar, no sé si hay alguna otra consulta. Hay más. Profesor Ríos, tenemos. Ya, tenemos tiempo todavía. Muchas gracias. Sí, se escucha, ¿no? Sí, claramente. La verdad es que recientemente iba a formular también una pregunta al profesor Paredes y también al resto del panel, a propósito de lo que él llamó un forado que había causado la sentencia del Tribunal Constitucional en su respuesta reciente a propósito de la objeción de conciencia. La verdad es que pienso que la palabra empalidece frente al verdadero cráter, que es el considerando 134º de la sentencia del tribunal, que básicamente, si uno lo lee al menos literalmente y se pretende tomar en serio la sentencia del Tribunal Constitucional, plantea la posibilidad de que se establezcan una objeción de conciencia sin base en ningún texto legal, sin una posible limitación. Y me permito leer este considerando, que es muy breve, que así es inconcuso que la objeción de conciencia puede ser interpuesta por las personas individuales, tanto más cuanto la Carta Fundamental asegura expresamente a todas las personas la libertad de conciencia en su artículo 19, número 6, inciso primero. Hace radicar la objeción de conciencia en la libertad de conciencia. Y aquí viene lo importante, misma libertad que el texto constitucional no autoriza a limitar.
número 26 del citado artículo 19. Aparentemente cualquier limitación a la libertad de conciencia iría en contra de su contenido esencial. Máxime cuando, como en este caso, su ejercicio incide justamente en el ámbito de la vida. Y por lo tanto, me preguntaba yo ayer si me correspondía ir a hacer mi clase de las 11:30 o si podía aplicar objeción de conciencia. La verdad es que si nos tomamos en serio, literalmente, el considerando 134º de la sentencia del Tribunal Constitucional, vamos a tener una objeción de conciencia amplia, virtualmente en cualquier ámbito, sin ninguna excepción. Por acá teníamos otra pregunta. Funciona, sí. Respecto de las hipótesis sobre la futura aplicación de la ley y específicamente en cuanto al ámbito de interpretación, porque no se permite el aborto en caso de grave padecimiento psíquico, como llamó la atención el profesor José Ángel. ¿Sería posible asimilar al riesgo de vida de la madre en caso de estar certificado por el profesional de la salud pertinente una grave depresión o trastorno emocional que incluya tendencias suicidas y que encuentre origen en el embarazo? Me pregunto si sería posible una interpretación extensiva, o qué es lo que opinan los maestros respecto de este tema, ¿no? ¿Y por acá? Es una pregunta ligada a cómo funciona la objeción de conciencia de las instituciones o cómo se puede esperar que funcione y cómo operan las causales de justificación como eximientes de la responsabilidad penal para el personal médico. Tengo la duda de qué pasa o cómo se puede esperar que responda el derecho frente a la actuación o a la práctica de un aborto por una persona que es personal médico perteneciente a una institución que ha realizado la objeción de conciencia. Es decir, si mi hospital, yo soy médico, mi hospital hizo la objeción de conciencia y yo hago un aborto de todas formas. Eso porque creo que la exclusión de la responsabilidad penal para el personal médico puede también venir, además de la interpretación amplia que proponía el profesor Fernández, de que hay una antinomia entre que el mismo ordenamiento esté estableciendo una obligación y una prohibición de una conducta. Y el problema o la situación que no se tiene una respuesta demasiado clara es que las personas que tienen objeción de conciencia ya no tienen la obligación. Digamos, la objeción de conciencia funciona como un eximiente de tener la obligación, y como ya no tienen la obligación, uno podría decir que tienen, por lo tanto, lo que queda, que es la prohibición, porque se elimina la. Entonces, ¿qué pasaría si una persona, esa es la pregunta, pues, qué responsabilidad podría tener o cómo funciona la objeción de conciencia institucional si es que una persona de la institución realizó? ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Mi pregunta es para la profesora Yanira. Aquí estoy. Por ejemplo, en Francia sí se admite la objeción de conciencia institucional para establecimientos privados, y hay una regulación para los establecimientos públicos en decretos. Entonces, usted ha escrito en varias ocasiones sobre lo pernicioso que es que todas estas cosas se regulen de manera técnica o se dejen al árbitro administrativo y se aleje de la política. Entonces, mi pregunta es cómo ve usted el paradigma en Chile, si probablemente se regule de esta manera, y qué tan pernicioso es para las mujeres en su ejercicio de este semiderecho, entre comillas. Y antes que respondan nuestros expositores, teníamos al final una pregunta también. Bueno, yo quería consultar con respecto al plazo de imponibilidad en cuanto a las tres causales. El plazo de imponibilidad, el plazo de gestación me refiero, porque eso nunca es tan certero, dado que en la ecografía se denota cuánto uno
tiene de gestación, cuánto plazo tiene de gestación. En mi caso, por ejemplo, yo estuve embarazada y en la ecografía se determinaba qué plazo yo tenía de gestación. Sin embargo, yo llevaba la cuenta exacta en cada ecografía y al hacerme otra, ese plazo variaba. Ese periodo de gestación variaba. Entonces esa es mi consulta con respecto a la prueba. En el caso de imponibilidad, si eso varía, ¿cuál va a ser realmente lo que va a predominar en ese aspecto? Muchas gracias. ¿Sé quién quiera partir? Bien, respecto al ejemplo que pone Carla, me parece muy interesante. Así que, en principio, me parece bien. Es decir, caso de depresión, riesgo vital. Ten en cuenta que esto es poner, como dicen en mi pueblo, poner puertas al campo. Es decir, entonces, al final, la presión que hace el tema del aborto hace que en el futuro se hagan interpretaciones, como sucedió en España, porque hay una grave lesión psíquica. Y todo el mundo sabía que la lesión psíquica era llegar a un centro de médico, que un psicólogo o dos psicólogos dijeran que que podía producir una lesión psíquica y era un aborto libre. Pero eso lo sabía todo el mundo. Y el gobierno del Partido Popular también, pero no lo cambió. Ese era el doble estándar católico que digo yo. Es decir, no, pero todo el mundo sabía en España. Si usted quería abortar, era fácil llegar. Te firmaban, te puedes graves padecimientos psíquicos y abortaba. Entonces, al final las interpretaciones lo que hacen esa adecuación y a mí me parece muy atendible. O sea, yo si fuera juez lo tomaría. Bien, respecto al caso de Quintana me parece muy interesante también, pero no te voy a contestar así, puede ser que esté. Lo que no hay es un delito que tipifique la omisión del médico de no prestar una prestación médica. Podría existir, es interesante, ¿no? Pero no existe. Por lo tanto, no hay responsabilidad penal si el personal sanitario no hace el aborto debido a una opción de conciencia institucional. ¿Bien? Ahora bien, sí, respecto de la mujer puede haber un estado de necesidad. Si el propio sistema ha puesto en una situación de que iba a abortar, tenía un plazo, llegó a la Universidad Católica, ¿no? Y la legislación institucional o la objeción no permitía, no hay ningún médico y la situación se ponía extrema y pasaba el plazo, bueno, pues se realiza el aborto fuera del plazo y es un estado de necesidad, porque además el propio Estado con esta antinomia la ha puesto en una situación irresistible, una fuerza irresistible, un estado de necesidad imperiosa que le lleva a realizar el aborto. Pues sería interesante, pero respecto al personal médico, lo único que podría haber, pero claro, eso tiene que ver se verá como en los tribunales si tú una responsabilidad administrativa. Si la persona muere. Si la persona muere, etcétera. Eso sí puede haber un homicidio, bien, pero si es un riesgo vital, eso sí es verdad, sí es cierto. Puede haber un caso de un homicidio imprudente, bien, o una responsabilidad disciplinaria, bien, pero eso. Sí, bueno. Respecto a lo que preguntaba Sebastián, afortunadamente la jurisprudencia constitucional pesa bien poco, o sea, salvo en la parte dispositiva donde se establece que el proyecto de ley, lo pertinente, no puede entrar en vigencia. La parte considerativa, llamémoslo así, la verdad es que el día de hoy ha tenido poca importancia. Eso da cierto margen para que esta concepción tan amplia luego no se trasplante directamente al desarrollo que tenga el proyecto. Además de eso, uno podría pensar de que todavía queda el reglamento, ¿no? Hay una vieja máxima en el derecho que dice: dame las leyes y yo te doy el reglamento. Y en ese reglamento, desde luego que uno esperaría que pudiera haber algo más de sustancia en la regulación de esta cuestión. Luego están las normas administrativas que, bueno, claramente dentro del contexto del sistema público tienen una mayor utilidad. Bueno, hay otras herramientas, yo qué sé, los fondos públicos. O sea, todavía hay un espacio para, digamos, donde esta pelea se va a seguir dando, ¿no? Yo comparto contigo que si tuviéramos, digamos, en cuenta esa visión extraordinariamente amplia, que se nos desmorona toda la ley, pero evidentemente que hay fórmulas para seguir dando esa pelea. Esto es la primera batalla, ¿no? El primer hito de este recorrido.
Y yo creo que eso también es similar a lo que, o sea, al menos la parte creo que es lo que me interpelaba Vicente, ¿no? Acerca de cómo va a funcionar. En realidad no lo podemos saber ahora, pero sí un poco uno puede dar las pautas de cuáles van a ser las discusiones que se van a seguir dando, ¿no? Una vez que ya tengamos la ley aprobada, la elaboración del reglamento, luego ahí está todo el tema de la elaboración de las normas administrativas, está este tema de la interpretación, de cómo vamos a interpretar que, qué sé yo, por culpa de un profesional de la salud, objetor de conciencia, se muere una persona, o una persona no cumpla con el plazo que le impone el ordenamiento jurídico. O sea, aquí hay varios estadios donde esta discusión se va a seguir dando, y en eso, bueno, los abogados creo que tienen harto que decir. Yo quería, pues, además, en el tema de la conciencia hay que preguntarle a la Universidad Católica si ellos van a continuar tomando la doctrina de doble efecto, porque si la toman la doctrina de doble efecto no estaría dentro de la cuestión de conciencia. Es decir, se entienden que el tratamiento médico para la mujer es para salvar la vida y por causas que no se sabe también va a morir el feto. En eso está dentro de la doctrina de doble efecto religiosa, y entonces no estaría dentro del ámbito de uno que podría establecer la conciencia, tendría la obligación de prestar el servicio. Entonces, realmente se van a dar los casos de violaciones, yo creo que va a ser el caso más, ¿no?, en la práctica. Y causarlos. Yo suscribo lo que dijo el profesor Paredes respecto de la observación que hace el profesor Ríos, y solo voy a agregar que no es la primera vez que el Tribunal Constitucional confunde limitación a secas con la cláusula de esencialidad del 19 número 26. Esto es un clásico. Gracias por... Entonces, bueno, probablemente no le agregue más problemas esto a los que ya tenemos en otras materias. Pero luego no ha habido casos en que ha aplicado ese criterio, como por ejemplo en materia de traslado de empresa, el fallo con Max, en que efectivamente se consideró que había un atentado al contenido esencial por el decreto que ordenaba el traslado de empresa. No, por supuesto, por eso digo, se lo ha aplicado, y eso da muestras de que esa distinción es una distinción que hay que trabajar en esa jurisprudencia. En cuanto a lo que señala Carla, es bien interesante porque hay ejemplos comparados del razonamiento que tú planteas. De hecho, es la manera en que se abrió una norma hiper restrictiva del aborto en Irlanda, que tenía una prohibición también a nivel constitucional, con la combinación que es la que es habitual en la apertura de leyes de aborto a través de casos de connotación pública. Niña violada, con riesgo psicológico, y entonces se dice, bueno, esto es casi como en hipótesis de legítima defensa, y entonces vida pesa lo mismo que vida, y así yo lo abro. Pero el razonamiento es interesante porque no es la primera vez que se hace, y como digo, en el caso irlandés, que también tiene una cultura con predominio de posiciones conservadoras en la materia, ha servido para un desarrollo de jurisprudencia constitucional, ¿no? Y por otro lado también es interesante lo que tú planteas, porque pone de relieve otro problema constitucional, es decir, habitualmente lo que se suele plantear en el marco del principio de igualdad es que las diferenciaciones deben justificarse como racionales, pero las indiferenciaciones también. No sé si me sigues. Es decir, si yo no justifico en un caso que es igualmente justificable, eso también uno podría decir que es una violación a la interdicción de arbitrariedad. ¿Por qué usted deja los casos fuera, por ejemplo, de riesgo psicológico con ideación suicida? ¿Por qué los deja fuera? ¿No? Si existen las mismas razones, son igualmente trágicos. ¿Por qué deja los casos fuera en que el embarazo a lo mejor no va a matar a la gestante, pero la va a dejar con una secuela importante, con pérdida de capacidad en su vida, ¿no? Que son muchos de los casos que ahora se dicen, bueno, no, las cifras son bajas de riesgo vital, sí, pero han aumentado las de secuelas, ¿no? Y entonces esa otra
esa otra dimensión de justificación también requeriría un análisis constitucional y desde el punto de vista operativo uno podría plantear eso a propósito, por ejemplo, de discusiones en sede de inaplicabilidad. Por ejemplo. Ahora, siempre estás con el problema que es una constante en los casos de aborto de los plazos, ¿no? Tú no puedes intervenir en cualquier momento y eso entonces hace que la judicialización tenga márgenes mucho más estrechos que en otro tipo de conflicto. A la pregunta de Paula, la regulación administrativa efectivamente ha sido un problema para las reglas en materia de aborto si consideramos las regulaciones de aborto como regulaciones que instituyen reconocimiento de autonomía para las mujeres. Porque donde se instituye ese reconocimiento en la letra de la norma, se suele, como decía hace un rato, borrar en la reglamentación administrativa. De hecho, me parece, siguiendo la hipótesis del profesor Fernández, que lo más probable es que la regresión normativa no se haga en un eventual próximo gobierno de derecha por la vía de una regulación legal, una modificación legal, sino más bien a través de una estrechez por vía reglamentaria. Y eso es perfectamente posible porque mientras más requisitos, y eso lo puedes hacer por reglamento, le pones a la intervención del embarazo, más ineficaz haces el ejercicio, entre comillas, del derecho por parte de las mujeres. Y no es casual que, como tú decías, la gran mayoría, no solo en el caso chileno, sino la gran mayoría de la regulación del aborto esté en regla administrativa. De hecho, con esto cierro, la razón, en mi opinión, por la que se exploró tanto la tesis en los dos requerimientos de que no era necesario regular nada en el caso de riesgo vital, porque los médicos en la práctica sí lo hacían, bajo la doctrina del doble efecto que citó el profesor Fernández, tiene que ver con este punto, porque dejan una nebulosa, ¿no? Y le entrega el empoderamiento a otros de la decisión de cuándo se interrumpe o no se interrumpe un embarazo. Y eso fragiliza siempre entonces la protección de la autonomía de las mujeres. Entonces ahí hay una tensión que es difícil de resolver y que yo creo que requiere también tomarse en serio la producción de un estatuto legal de derechos sexuales y reproductivos en Chile que tenga algún tipo de principios rectores, compromisos con algunos derechos. Mientras no se desarrolle legalmente eso, de alguna manera también la posición del Tribunal Constitucional es frágil en esta materia, ¿no? Porque el legislador también puede generar estatutos muy distintos según sean los distintos casos y por vía administrativa se puede hacer otro tanto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, poniendo término a la actividad, les agradezco su participación, su asistencia y bueno, los invito a seguir manteniéndose informados de todas las actividades que desarrolla la facultad. Las muchas, múltiples actividades que quedan todavía desarrolladas por la facultad. Muchas gracias. Y gracias a nuestros expositores también.